Amados hermanos, muy buenas noches. Es un privilegio el poder compartir con ustedes en esta noche de martes y hoy estamos arribando a la fecha en 9 de noviembre. Ya estamos cercanos a un final de un año que para muchos se ha complicado y ha sido un año de luchas, batallas, ideas encontradas, pero Dios ha sido bueno. Y creo que usted y yo podemos declarar, decir juntos que Dios ha sido bueno y que es bueno. Para quienes ya están en contacto a través del Facebook Live, reciban nuestro saludo como Iglesia Cristiana Ministerios Renuevo desde la ciudad de Quetzaltenango en Guatemala. Estamos estudiando el Evangelio de Juan y quisiera dar inicio de una vez porque en cuanto a tiempo estamos bastante atrasados. La conectividad creo que es un tiempo en donde también todo lo que tiene que ver con las redes se está convirtiendo en una modalidad que seguro se quedará en el ambiente por años en el futuro, y no así pensemos en las cosas que tecnológicamente se pueden ir agregando a las redes sociales y a los avances tecnológicos. Dios no está en contra de la tecnología, no estamos en contra de la tecnología, más bien estamos aprovechándola para poder predicar el Evangelio. Así que creo que tanto como usted y yo hemos venido aprovechando estos medios. Y entonces, para quienes han estado en continuo seguimiento de este estudio, recordemos algunas cosas que hemos visto ya en el Evangelio de Juan. Es interesante que el Evangelio de Juan describe aspectos que los evangelios sinópticos no nos dejaron escritos, y que el Evangelio de Juan también tiene como característica enseñarnos o mostrarnos a Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios verdadero. Es importante que juntos podamos entonces descubrir en las Escrituras lo que Dios viene enseñando a través del Evangelio de Juan. Por ejemplo, es interesante que en este capítulo que iniciamos la semana anterior, el Señor termina diciendo en el versículo 10, capítulo 15, verso 10 de Juan, termina diciendo: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Quiere decir que permanecer en amor, tener amor, brindar amor, y no esperar que nos amen, sino más bien que los creyentes mostremos el amor que hemos recibido de Dios, tiene que ver con obedecer, número uno. Número dos, tiene que ver con permanecer en los mandamientos. Y los mandamientos, dicho de otra manera, es que usted y yo conozcamos la Escritura, conozcamos la palabra y vivamos en ella, permanezcamos en ella y la apliquemos a nuestra vida. Y no se trata de solo saber, se trata de que la palabra nos muestre, se revele a nuestra vida, y que al mostrarse a nuestra vida, el Evangelio produzca los resultados de conducta, de pensamiento, de palabras, de acciones como creyentes. Por ejemplo, un aspecto que creo sumamente importante en este guardar sus mandamientos en nuestra vida, nos hará personas temerosas de Dios, amantes de Jesucristo, o amar a Jesucristo sobre todas las cosas, porque se convirtió para mí no solo en mi Salvador, sino ahora en mi Señor, a quien yo debo rendirle toda mi vida, todo mi ser, incluso todas aquellas áreas que pudieran estar allí muy guardadas, y que podría cada uno de nosotros pensar que tenemos ciertos derechos sobre ciertos pensamientos, sobre ciertas acciones, sobre ciertas actitudes, y no las hemos rendido al Señor.
Por tal razón, Él debe de convertirse en nuestro Señor. Y que Cristo se convierta en nuestro Señor, de otra manera también significa que le estamos haciendo el dueño de nuestras totales acciones, de nuestra conducta moral, intelectual y espiritual también. Así que obedezcan mis mandamientos, dice el Señor, a través del Evangelio de Juan, escrito por Juan, el discípulo amado, aquel discípulo que se recostaba en el pecho de Jesús y a quien Jesús se lo permitía, porque Jesús tenía planes con él. Dios mismo tiene planes también como los tiene con usted y para conmigo. Él tenía planes para con Juan, porque de hecho fue el discípulo que fue el último en vivir sobre esta tierra, mientras que los demás discípulos dieron su vida, como también Juan lo hizo, aunque la vida de los demás discípulos fue una vida entregada al Señor, pero que por aquella confesión que hicieron, Señor, también nosotros podemos beber de la copa que tú bebes. Y el Señor le dijo, ustedes quieren beber, podrán hacer eso. Y ellos dijeron, sí, queremos, pero no se estaban percatando de que lo que estaban diciendo era que estaban dispuestos a dar su vida como Jesús lo estaba haciendo. Porque la copa aquella de la cual Jesús dijo también, Señor, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino sea como tú. Que no sean mis deseos, pero si fuera posible, pasa de mí esta copa. Eso significaba o representaba o representa. La copa representa el sacrificio de Jesús, representa el hecho de que el Señor iba a morir de una manera cruenta, dolorosa, y que iba a morir en un madero, y como está escrito en el Pentateuco, maldito el que moría colgado en un madero. Él estaba a punto de pasar a ser maldición por causa nuestra. Y entonces ahora el Señor nos enseña que nosotros, al igual que Él, debemos de también vivir una vida en donde todo lo que hagamos le plazca al Padre. Algunas veces nosotros tenemos ciertas inclinaciones, tendencias, deseos que a veces pueden ser hasta válidos o comprensibles, pero que si no cumplen con la voluntad de Dios, no sucederán. Nadie podría pedir a Dios, Señor, dame otra esposa, a menos que haya muerto su esposa, su esposa con quien usted se haya casado. Pero a nadie Dios le va a conceder una petición de dame 2 esposas, dame 2 novios, porque es fuera del contexto no solo de la moral, sino que también es prohibitivo desde la perspectiva bíblica. Y por eso es que el Señor dice que si obedecemos sus mandamientos y permanecemos en su amor, así como Él obedeció los mandamientos de su Padre y que también permaneció en amor. El llamado que el Señor Jesús hace aquí en Juan, en este verso 10, es a obedecer, a permanecer y a amar. 4 cosas interesantes que se deben de convertir en una práctica diaria de nuestra vida. Así que ahora, al leer el versículo 11, sigue diciendo, les he dicho esto para que tengan mi gozo, dice otra versión. La Reina Valera dice mi gozo, la NBI dice mi gozo, la Biblia de las Américas dice mi alegría, y la Biblia Dios habla hoy dice, les hablo esto para que se alegren conmigo y que su alegría sea completa. Es interesante que puede hacer que entonces esto nos enseñe que estas cosas que Él nos habló, ¿cuáles? Obedecer, permanecer y amar, como también guardar sus mandamientos, serán las que traigan a nuestra vida gozo perpetuo, gozo que es indescriptible,
Un gozo que no es el gozo que producen las fiestas comunes, incluso la celebración de una boda o la celebración de un cumpleaños. Y aunque hay mucha diferencia entre la celebración de una boda y un cumpleaños, en la celebración de una boda hay un gozo que es indescriptible para quienes están uniendo sus vidas en matrimonio. Para los demás que asistimos o que también hemos sido parte de un matrimonio, nos damos cuenta que es indescriptible el gozo que nos invade el unir nuestra vida a otra persona con quien vamos a aprender a conocerla o a que nos conozcan. Pero mientras que en la celebración de una piñata es una alegría muy efímera, el matrimonio es un gozo que va a permanecer hasta que la muerte nos separe. Y el Señor dice aquí, les he dicho estas cosas para que tengan alegría. Pero a mí me gusta mucho hacer la diferencia entre la alegría y el gozo, porque la alegría es algo que es efímero, es pasajero. Dura mientras la fiesta está en su efervescencia, o mientras los dulces y el pastel y la piñata están en medio de nuestra festividad. Pero media vez se acaba, la alegría pasa. Mientras que Jesús lo que está diciendo es que estas cosas que nosotros debemos de tomar y guardar muy en serio, que es obedecer sus mandamientos, obediencia a la palabra. Obedecer los mandamientos, alguien podría decir, pero como dijo el joven rico con el que Jesús se encontró, o más bien el joven rico que buscó a Jesús para preguntarle, Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, guarda los mandamientos. Aquel muchacho le responde, porque dice la Biblia, y este joven le responde, o este hombre, más bien, rectificando, este hombre le responde, desde mi juventud. Quiere decir que este era un hombre que había entrado en alguna etapa de madurez y que describe que desde su juventud hasta el momento en el que él le hace la pregunta al Señor, él había guardado todos los mandamientos. Y es curioso que este muchacho o este hombre que dice haber guardado los mandamientos desde su juventud, osa decir, se atreve a decir osadamente que había guardado toda la ley. ¿Y quién podía guardar toda la ley en la tierra? ¿Quién ha podido guardar toda la ley? ¿O quién ha podido obedecer todos los mandamientos en la ley? Si Santiago dice que si alguno falla en alguno de estos puntos, hablando del decálogo, se hace culpable del resto, de los 9. Si alguien, por ejemplo, recuerda que no hay que mentir, pero miente, bueno, podría decir, bueno, de los 10 en uno fallo, pero yo cumplo los 9. Pero si fallas en uno, te haces culpable de los 9 restantes, aun cuando no hayas infringido o quebrantado esos mandamientos. Pero dice la Escritura que el que quebranta uno se hace culpable de toda la ley. Este joven, entonces, para mí es atrevido al decir que todos los había guardado desde su juventud. Y eso me da la idea también de pensar que se mantenía joven por ser un guardador de la ley. Y por supuesto que el ser profesantes, practicantes, pero aplicando la Biblia a nuestra Biblia, la palabra de Dios a nuestra vida, la palabra de Dios a nuestra vida, esto producirá en nosotros gozo, alegría, por supuesto, alegría, pero me gusta más el término gozo porque el gozo es indescriptible y el gozo no es pasajero. El gozo es una permanente acción de que nuestro rostro incluso demuestra que somos gente alegre o gozosa. Por supuesto, también hay personas que son muy serias y también dicen que tienen gozo. A veces como una paradoja de la vida, algunas personas dicen que tienen un gozo con el ceño muy fruncido, el rostro muy demudado, y dicen, pero yo tengo gozo. O otro le podría decir a su lado, como he escuchado esto. Hay gente que tiene el gozo tan escondido que no se le nota en su rostro. Mas el rostro alegre, mas el corazón alegre, como dice el proverbista, rectificando, mas el corazón alegre hermosea el rostro. Quiere decir que la acción de obedecer mandamientos y permanecer en amor
obedecer estos mandamientos y permanecer en ellos producirá en nosotros gozo que se notará y que otros verán en nuestra vida. Y por eso Jesús les dice que les había dicho estas cosas para que mantengan ese gozo y esa alegría se complete o ese gozo sea cumplido. Y Él les dice entonces, y este es mi mandamiento. ¿Cuál? Que os améis unos a otros como yo os he amado a vosotros. Así que Él quiere que nosotros seamos personas que nos amemos unos a otros. Él quiere que nosotros seamos personas que por guardar su palabra, por amar su palabra, por practicar su palabra y no solamente oírla, porque hay personas que oyen y se olvidan de ella. Es como la persona, dice Santiago, que va y mira su rostro en el espejo, pero luego que se va, se olvida cómo es y tiene necesidad de volver al espejo para recordarse cómo es. Pero nadie que ha considerado muy... Tuvimos una pausa. Nos ingresó una llamada y bueno, esto interrumpió la comunicación. Vamos a procurar continuar con el estudio, con esta meditación. Y estábamos diciendo que este mandamiento nuevo que ahora el Señor nos pide o que nos solicita que practiquemos es el de que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Hay tantas oportunidades que Dios nos da para que practiquemos el amor, para que veamos cómo el amor puede ser expresado en la vida de la iglesia. Por ejemplo, tenemos necesidades en la iglesia de todo tipo. En este caso, hoy particularmente, se presentaron dos necesidades en las que debemos demostrar amor. Y fueron intervenidas quirúrgicamente dos hermanas de la congregación. Y un hermano más, dos semanas atrás, también fue intervenido. Están recuperándose, pero ellos necesitarán de nuestro amor práctico para que no solamente digamos por las redes que nos amamos y que extrañamos y que hemos orado, sino que también tengamos muestras y acciones de amar en el nombre de Jesús. ¿Cómo? Una llamada directa. Hoy nos estamos acostumbrando tanto a las redes sociales que también nos estamos deshumanizando de tal manera que el Zoom se está convirtiendo en una ley y es una herramienta, pero no es la alternativa. De hecho, le decía a una persona platicando al final de nuestra reunión dominical que Dios nos hizo seres sociales y esta necesidad de sociabilizar no solamente tiene que ver con esta oportunidad que tengo de establecer un contacto con cada uno de ustedes y voy a mencionar los nombres de quienes están conectados. Betsy, también de Efraín, de Edgar, de Carlos, se me escapa el nombre porque ya no veo allí el nombre de quienes están conectados, a menos que ustedes me permitan hacer un corridito. Vilma también. Para cada uno de ustedes no me dejarán negar que se hace tan necesario el dialogar personalmente, una llamada para escuchar la voz de los seres que amamos o apreciamos o que decimos son nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros padres. La experiencia que nos ha dejado esta pandemia es interesante porque en el inicio de esta plandemia, yo así le llamo, y ustedes saquen sus conclusiones de por qué lo digo, o si ya lo he dicho en otra oportunidad, no lo repetiré hoy, pero cuando se inició toda esta situación de pandemia,
dejamos de ver a nuestros nietos por espacio como de 2 meses. Mi nieta mayor, cuando nos vio después de 2 meses, solo nos vio a través de una ventanita y a lo lejos de la puerta que abrieron para... nosotros llevábamos unos víveres y solo los pudimos dejar allí porque los protocolos establecían y siguen estableciendo que así debía de ser, entre comillas, así debía de ser. Mi nieta pregunta, ¿por qué tiene que ser así?, le dijo su papá y a su mamá. Es que así debe ser. Pero eso solo me dejó la claridad de algo que dijo mi nieta desde adentro al vernos. Deseo tanto abrazarlos, quiero abrazarlos, pero no entiendo por qué no me dejan hacerlo. Hoy nos abrazamos. Hoy puedo estrechar a mis nietos, a mis nietas, a mi nieto y a mis nietas. Como también desearía estrechar a otros. Pero una de las cosas que entonces el Señor nos dice aquí es por el hecho de que sabe que podemos hacerlo y que no debe de haber nada ni nadie que nos impida practicar el escrito está. ¿Qué es lo que está escrito? Que nadie tiene un amor mayor que este, que uno da su vida por sus amigos. Y Jesús hizo eso por usted y por mí. Dar su vida. Y ahora nos llama sus amigos. Es interesante que en el pasado, la iglesia tradicionalmente, en el pasado, hablando de la iglesia evangélica, cuando llegaba a una de nuestras reuniones una persona no cristiana convertida a Cristo, la llamamos amigo y lo saludamos. Viene un amigo, vemos que hay un amigo entre nosotros y lo saludamos y bienvenido amigo. La verdad que la Biblia describe que los amigos son aquellos que conocen al Señor. No podemos llamar amigos a aquellos que no conocen a Jesucristo. Pero eso implica que también nosotros a ese tipo de personas que necesitan de Cristo también deben de recibir nuestro amor. El amor genuino que el Señor nos dio al mostrarnos tal amor, del cual el escritor del que estamos estudiando dice allá en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere la muerte de nadie. Dicho como está escrito, dice Dios no quiere la muerte del impío. El impío es aquel que no tiene piedad, incluso Dios no quiere la muerte de los malos. Pero si los malos quieren seguir siendo malos, necesitarán entonces de la expresión de nuestro amor por ellos. No quiere decir que estamos amando lo que hacen, porque el creyente, como Dios nos enseña a través de Él mismo en su naturaleza, Dios nos ama, pero no quiere decir que tolera el pecado. Él ama al pecador, mas no al pecado. Y usted habrá oído esto y lo habrá leído, y quizás hasta yo le canse con repetir esta frase. Pero si algo no debe de cansarnos a nosotros como creyentes, es el hecho de mostrar este mandamiento. El mandamiento de amarnos los unos a los otros como Él nos amó. ¿Y cómo nos amó? Con un amor incondicional. No es como esas experiencias de relaciones matrimoniales tóxicas o noviazgos en donde te amo si me besas, te amo si me envías esto, te amo si... Eso es dañino, eso es una manipulación. El Señor entregó y dio su vida sin manipular el corazón del hombre, porque el hombre tiene el libre ejercicio de decidir si cree en Él o le rechaza. Esta noche yo le quiero preguntar, ¿usted ha decidido abrazar la
verdad, la salvación y a Jesucristo como su Salvador y Señor, hace bien. Si no lo ha hecho, debería de hacerlo. Es el mejor consejo que Dios tiene para la raza humana. El que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia por medio de Jesucristo, quien es el único mediador entre Dios y los hombres. Este es el mandamiento que les pido que practiquen, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Porque nadie, dice en el verso 13, tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Y Él dio su vida por cada uno de nosotros, por usted, por mí, por todo el mundo. El mundo debería de entender que en este tiempo, si algo podría o puede cambiar, puede cambiar cualquier circunstancia, es denle la oportunidad a que Jesús sea su Salvador y su Señor. Jesús entonces sigue diciendo, ustedes son mis amigos. ¿Y cuándo somos amigos de Dios? Si hacen lo que yo les mando. Pero hoy sigue habiendo gente, incluyendo dentro de la iglesia de Jesucristo, hay mucha gente que dentro de la iglesia hace lo que quiere, hace lo que bien le parece, hace lo que otros les dicen que hagan, siguen las corrientes de este mundo. El otro día mencioné cosas muy fuertes, alguien me dijo, muy fuerte y quizás disguste a muchos, pero es preciso que también se nos hable claro. Me gusta hablar claro. Me gusta también reír con ustedes, me gusta hacer alguna broma o hacer algo que traiga también mostrar a los demás que somos personas que nos gozamos, que podemos tener debilidades, flaquezas, pero que también en medio de esas circunstancias podemos disfrutar de la vida en donde Jesús nos da mandamientos nuevos como este. Ámense unos a otros, como yo los amé. Y qué lindo escuchar de labios de Jesús que Él nos llame amigos. Y luego dice que estos amigos se hacen amigos cuando hacen lo que Él nos manda. No cuates. Aquí en nuestro país se menciona el término cuate, creo que se menciona en algunos países como en México y Centroamérica se escuchan esta frase, tal vez más entre México y Guatemala la usamos más, es la de cuate o amigo, pero un amigo es muy íntimo. Y lo que aquí Jesús nos dice, Él quiere que entremos en una intimidad con Él. Y si algo necesitamos los seres humanos es tener intimidad con Jesús. Ya no los llamaré entonces siervos, sigue diciendo en el verso número 15, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. La versión Reina Valera dice, ya no los llamaré siervos. El término siervo es esclavo, porque el siervo o el esclavo no sabe lo que su amo o su señor hace. Pero ahora los llamo amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Qué tremendo que usted y yo pudiéramos o hemos pensado, yo lo he pensado, haber sido yo un discípulo de Jesús mientras Él estuvo en esta tierra, ha de haber sido maravilloso. Sin embargo, los discípulos en su momento no entendieron todas las cosas, hasta que Cristo muere, resucita y vuelve a hablar con ellos y ora por ellos para que su entendimiento sea abierto, lo dice allá el Evangelio de Marcos o Lucas, que Él oró por ellos para abrir su entendimiento y recordaran todo lo que les había sido enseñado. Y ahora el Señor aquí les dice que amigos son aquellos a los que Él ha llamado amigos, porque todas las cosas que oyó del Padre se las transmitió a sus discípulos. En este caso está hablando a los discípulos. Ahora en nuestro caso ¿usted quiere saber todas las cosas que el Señor le transmitió a sus discípulos? Bueno, está de principio a fin en la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Y como dice nuestro amado hermano y amigo querido, el doctor Carlos Velázquez, la Biblia es un libro único
en donde sí está conformado por 66 partes o libros y epístolas, pero no debería de tener una división llamada Antiguo o Nuevo Testamento. Es la Biblia, la palabra de Dios. Bien dijo un antropólogo de origen alemán, el doctor Werner Keller: la Biblia es el libro. No dice los libros, y aunque lo entendemos, es el libro. Y el libro que estamos estudiando hoy, que también es denominado el Evangelio, nos enseña que ya no seremos más llamados siervos, sino seremos ahora llamados amigos, porque los siervos no saben lo que hace el patrón, digámoslo, en términos de hacienda, mas el amigo sí conoce todo lo que el Padre hace. Y si usted y yo queremos conocer todo lo que Dios el Padre hace, entonces este es el consejo final de esta noche. Intimemos más, conozcamos más a Jesús, abracemos más las Escrituras, y no me refiero a abrazar o llevar el libro de la Biblia entre nuestros brazos o regazo y pecho y pensar que de esa manera tendré el conocimiento. No, es abramos, leamos, escudriñemos, investiguemos, nos deleitemos, meditemos en las Escrituras, apliquémosla a nuestra vida y deleitémonos en la ley que Él dejó escrita para cada uno de nosotros. Bien, espero que la próxima semana podamos continuar con este estudio. Mientras tanto, que el Señor les dé un reparador descanso y estaremos conectados en una próxima oportunidad. Bendiciones, que descansen y será hasta la próxima semana. Feliz noche.